Y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, tarde o noche, dependiendo desde dónde se conecte con nosotros. Bienvenidos una vez más a Casa de Estudio Reino de Dios, el Instituto Bíblico Virtual, que cada 15 días, dependiendo del curso que estemos llevando, pues estamos aquí con todos ustedes. Si ustedes gustan comunicarse alguna ocasión con nosotros, pueden hacerlo enviando un correo a beninstituto@gmail.com. Y como ustedes saben, estamos en la web, estamos también en nuestro canal de YouTube, tenemos un perfil de Facebook y también estamos en dos plataformas de audio que son Anchor y Spotify. Nos pueden buscar como Casa de Estudio Reino de Dios. Y pues estamos ya en la 11ª clase el día de hoy. Estamos ya en la 11ª clase. Son 12 clases las que vamos a tener. De esta vamos a tener una más de aquí a 15 días, de aquí a 2 semanas, de aquí a 2 sábados. Así que pues nada más para que sepan, después de eso estamos haciendo preparativos para que podamos tener un invitado especial con algunas presentaciones durante lo que es el verano, julio y agosto. Si lo logramos conseguir, pues les dejo saber la próxima quincena para que ustedes sepan y se puedan programar también. Pero por lo pronto quería informarles de eso, así que vamos a entrar a nuestra clase de lleno el día de hoy. Estamos en Exégesis y Hermenéutica 3.0, o sea, estamos hablando de géneros literarios y sus características. Así que una vez más damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, no solamente aquí, sino también en diferido, para cuando las personas miren la clase por diferido. Y el profesor Ben Escalante desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos, les da una cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener una clase un poco diferente a la que siempre acostumbramos. Siempre tenemos dos secciones en la clase y hoy también vamos a tener dos secciones, pero por lo general tenemos dos secciones de presentación con un segmento de preguntas y respuestas para cada una. Hoy solamente vamos a tener una sección de presentación que va a ser esta que tenemos ahora en pantalla, que es un comentario midrásico de Génesis 4:17 al 5:32, que es la parte 11 y su correspondiente sección de preguntas y respuestas. Después de eso, en la segunda parte, como les había dicho, vamos a tratar de responder preguntas que ustedes puedan tener de todas las clases anteriores de este curso, o sea, desde Génesis 1 hasta Génesis 4:16, que estén relacionadas con los tópicos o los temas que estudiamos en las clases anteriores. No va a ser una sección de preguntas abierta para todo tipo de preguntas, sino nada más para las que tienen que ver con el tema que estamos estudiando. Esto no se hizo un trimestre, sino que se convirtió en un semestre, así que estamos concluyendo ya el semestre, pero vamos a hacerlo de esa manera. Y de esa forma vamos a tener ya las dos secciones correspondientes para la clase el día de hoy. Bueno, para empezar el día de hoy vamos a tener lo que tenemos aquí, dice, hacia un comentario midrásico del libro de Génesis 4:17 al 5:32. O sea que vamos a estudiar un poquito las genealogías que nosotros tenemos como género literario en el libro de Génesis. Es interesante esto porque el autor o los autores del libro de Génesis, independientemente de cuál sea la postura de cada quien sobre la autoría del libro, vemos que en su redacción final tenemos dos listas donde nos presentan a diferentes personajes y tenemos desde Adán, tenemos dos líneas. Una de ellas es la línea de Caín, como se conoce, y luego tenemos la línea genealógica de Set. Y vemos que de Caín luego sigue Enoc como número 3, luego Irad, el número 5, Meujael, el número 6, Metusael, y el número 7, Lamec. Cuando vamos a la línea de Set, podemos encontrar que después de Set viene Enos, número 4, Cainán, número 5, Mehalaleel, y luego hay otros dos personajes, pero para poder hacer la simetría que ustedes ven ahí, los hemos puesto
como entre paréntesis, aunque están incluidos en la genealogía, para poder ver que el número 5 de cada uno de los dos lados se parecen mucho en su forma de pronunciar, aunque son dos nombres diferentes. La misma cosa ocurre con el número 6, que uno es Metusael y en el otro es Matusalén. O sea, hay mucho parecido. Y luego concluimos con el número 7, que es Lamec, el mismo nombre para dos diferentes personajes de dos diferentes líneas genealógicas. Ahora, el día de hoy hemos puesto en color rojo el nombre Enoch porque nos vamos a enfocar un poquito más en este personaje y es importante que lo veamos para saber la importancia que tiene y cuál es el tipo de comentario neotestamentario que los escritores del Nuevo Testamento hicieron sobre este personaje. Obviamente, después del número 7 en la línea de Set, que concluye con Lamec, tenemos el número 8. El número 8 siempre se le atribuye al nuevo comienzo o a la nueva creación. Es como un nuevo número 1. O sea, de un sistema o un ciclo de 7 se vuelve a empezar con el número 8, que correspondería a un nuevo número 1. Y en este caso, pues vemos que hay una nueva tierra, un nuevo comienzo después del diluvio. Viene Noé con la nueva tierra o el nuevo orden terrenal que Dios establece en lo que es el relato de lo que es el Génesis bíblico. Ahora bien, una cosa que quiero mencionar es que el día de hoy, quiero que escuchen bien esto, no nos vamos a enfocar en el capítulo 6 del libro de Génesis, sino que vamos a terminar hasta el 5:32. La próxima clase sí vamos a hablar de lleno el tema del capítulo 6 de Génesis que tiene que ver con los Nefilim, o los gigantes, o los caídos, o como... Bueno, eso lo vamos a estudiar la próxima clase. Pero nada más quiero que sepan que si mencionamos algo de eso es nada más para poderlo hablar en contexto. Pero espero que no tengamos preguntas ni hagamos preguntas sobre ese tema, porque va a ser el tema de la próxima clase. Así que les ruego que nos enfoquemos en el personaje, en este caso en Enoch. ¿Ok? Así que vamos a seguir. Hemos puesto esto para que nos demos cuenta en el contexto. Hemos visto que tenemos estas dos líneas. Y luego cuando ya empezamos a ver el comentario, vamos a ver, primero vamos a leer el texto de Génesis, que tenemos Génesis capítulo 4, y vamos a ver que viene desde el 18 en adelante hasta el verso 24. Y quiero que lo veamos de esa manera. Y dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años y desapareció porque lo llevó Dios. Bueno, esto se da a muchas interpretaciones. A muchas personas pueden con facilidad tomar el punto de vista de que aquí pues se está diciendo que Dios arrebató a Enoc y se lo llevó e hizo que desapareciera del lugar donde estaba viviendo, entre la gente entre la cual vivía. No vamos a especular ahorita en este momento a dónde lo llevó Dios, o si fue un rapto o un arrebatamiento al cielo o cosas de ese tipo. Nos vamos a enfocar en lo que la Biblia dice respecto a Enoch, no en los puntos de curiosidad que pudiéramos tener, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos a veces preguntas curiosas respecto a lo que el texto no dice, pero que nos genera curiosidad, y no nos vamos a enfocar en eso, sino nos vamos a enfocar en la parte factual, en la parte escrita de lo que es el texto. Ahora bien, vamos a la parte en donde la escritura, el resto de la escritura empieza a ser un tipo de comentario, por así decirlo, sobre el personaje o la genealogía
original que encontramos y que hemos leído. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, si vemos la siguiente o la columna paralela que tenemos en Crónicas, vamos a ver que dice Adán, empieza con Adán, luego dice Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. O sea que volvemos a tener los mismos personajes. Interesante es esto porque estamos hablando de una crónica, estamos hablando de una genealogía, y en este caso el libro de Crónicas trae una genealogía que es muy importante para la descendencia no solamente de los reyes, sino también de los sacerdotes en el tiempo en que fue escrito el libro de Crónicas. Y todo da a entender que Enoc, dentro de todos los personajes mencionados aquí, todo da a entender, no tendríamos por qué interpretarlo de manera diferente. Todo da a entender que Enoch fue un personaje histórico. De la misma manera lo vamos a encontrar cuando leemos el siguiente pasaje, que es el verso 37 y 38 del Evangelio de Lucas. Ahora ya retrotrayéndolo, o sea, yendo hacia atrás en la genealogía, dice así en el relato que Lucas escribió, o que conocemos como el Evangelio de Lucas. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, vemos aquí que de la misma manera como en Crónicas se le presenta a Enoc como un personaje que existió históricamente, de la misma manera se le presenta eh, de una manera, digamos, de primera aproximación. Aparentemente todo lo que nos dice en esta genealogía está puesto para hablar de descendientes históricos, de antepasados, de lo que es básicamente el pueblo de Israel. Bueno, ahora vamos a lo que nos dice, aquí ya ese es un comentario más teológico de lo que nos dice el Nuevo Testamento, y lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 5. Y dice, por la fe, aquí nos habla de un causativo, cuál es la causa por la cual Enoc va a experimentar lo que va a decir el versículo. Dice, por la fe. Y recordemos que estamos tomando este versículo del capítulo 11 de Hebreos, que se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe, en donde se enlista a toda una gama de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, que lo conocemos popularmente de esa manera, de la Biblia hebrea, en donde nosotros podemos ver a diferentes tipos de personajes. Pero acá tenemos el causativo por la fe. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, eso equivale a lo que leímos en Génesis, donde dice, caminó pues Enoc con Dios en el verso 24 y desapareció porque lo llevó Dios, o sea, lo traspuso Dios. Ese es el entendimiento que nos da este pasaje. Y no fue hallado, o sea, no fue hallado físicamente porque lo traspuso Dios. Y lo que diera a entender es que lo traspuso también físicamente. Y si lo traspuso físicamente, tuvo que haber históricamente existido para poder ser físicamente traspuesto. De otra manera, no haría sentido el pasaje. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el causativo en cuanto a la fe, su fe en cuanto a caminar con Dios. Ahora bien, vamos al siguiente pasaje que se encuentra en Judas, capítulo 1, verso 14. De hecho, creo que nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Dice así 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que es muy interesante ver aquí cómo este pasaje es tomado, de hecho es una cita del libro de Enoc que existe y que lo vamos a analizar un poquito más adelante,
en diapositivas que están adelante, pero leyendo de nuevo el pasaje, dice así: vino el Señor con sus santas decenas de millares, dando a entender, si estoy entendiendo correctamente, de que esas santas decenas de millares equivale a ángeles celestiales. Y dice, para hacer juicio contra todos. Y aquí también lo que da a entender es que se refiere a todos los impíos. Y dice, y dejar convictos a todos, y acá lo aclara, a todos los impíos de todas sus obras impías, o sea, convictos, o sea, reos de juicio o culpables de juicio y para condenación, esa es la implicación de estos impíos que obraron impíamente. Una de las cosas que hicieron, dice que han hecho impíamente, y segundo, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que el que sean convictos de juicio es por lo que han hecho impíamente y por lo que han hablado impíamente contra Dios. Entonces, eso es lo que nos dice la epístola de Judas. Pero vamos a analizar esto un poquito más en detalle. Vamos a ver cómo dice todo el contexto de lo que es Judas en el Nuevo Testamento. Dice así: el género literario que estamos analizando es la genealogía de Génesis. Estamos analizando a este personaje que se llama Enoc. Dice así: salutación. ¿Y por qué mencionamos Judas aquí? Porque es donde está la cita que tomamos hace unos momentos. Dice así. Y vamos a ver cómo es que se elabora esto desde un trasfondo netamente judaico, y lo vamos a ver en profundidad y despacio, en detalle. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y luego acá tenemos un encabezado que editorialmente introduce la Biblia. Dice: falsas doctrinas y falsos maestros, dando a entender el tema que sigue a continuación, después de la salutación. Y dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a los creyentes. Y luego dice: ¿por qué? Y acá empieza a argumentar el escritor Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y cuando habla de esto está diciendo o haciendo referencia a algunos hombres que han entrado encubiertamente en el tiempo de Judas. Estamos hablando del primer siglo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y luego hace una referencia con un adjetivo calificativo, dice así: hombres impíos, ahí está el adjetivo calificativo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan. Aquí no es negar con palabras, sino con hechos. Y niegan con sus hechos a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está hablando de libertinaje, y por lo general, cuando se habla de libertinaje, estamos hablando de una conducta inmoral. Ahora, tiene que ver con un aspecto sexual. No únicamente, pero tiene ese aspecto principal. Y dice el versículo 5: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, o sea, en referencia a Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, o sea, aquí afirma o da a entender que el que sacó al pueblo de Egipto es Jesús, obviamente en su estado preencarnado. Después destruyó a los que no creyeron. Y luego dice: eso yo lo incluí aquí para que haga sentido a lo que está haciendo la comparación. Viene implicado y dice así: y de forma similar a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto es muy interesante, porque uno se va a preguntar: ¿y a cuáles ángeles que no guardaron su dignidad se refiere? Y eso lo vamos a ver en forma directa el próximo
en la próxima sesión, de aquí a 15 días, aunque hoy lo vamos a tocar de una manera un poco superficial. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que aquí Judas está dando a entender que los hombres impíos del tiempo de él se parecen en acción, en actividad, en cuanto a lo que hicieron los ángeles que no guardaron su dignidad en un tiempo en el pasado. Y luego dice, hace otra comparación también en el verso 7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, ¿quiénes son estos aquellos? Pues se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad. En el contexto, a eso se refiere. Las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado, y ahí habla también de la inmoralidad, y dice, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, o sea que los vicios contra la naturaleza no solamente los llevaron a cabo a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, sino también los ángeles que no guardaron su dignidad, porque en eso se basa la argumentación y la comparación. Y luego dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y sigue diciendo, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿quiénes son estos soñadores? Bueno, en el contexto se refiere a los hombres impíos del verso 4. Empieza a hablar y a decir lo siguiente, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Aquí vemos que estos impíos del tiempo de Judas hacían tres cosas, mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de los poderes superiores. Y cuando dice mancillan la carne, al menos en lo que yo entiendo quiere decir, están manchando su cuerpo con la fornicación, o sea, practican el libertinaje sexual, mancillan la carne, es una forma eufemística de hablar. Y luego dice, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Y luego dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, un poder superior, luchaba con el diablo, y aquí habla de otro individuo, ¿verdad? Que es identificado como el diablo, hablando en el contexto, pues implicaría que está luchando con otro poder, ¿verdad? Disputándole el cuerpo de Moisés. Ahora es interesante pensar sobre esto porque está hablando de un acontecimiento aquí que ocurrió en el tiempo de Moisés cuando Moisés falleció. Eso implica dos cosas. Primero, que Moisés tuvo que haber existido físicamente para que pueda haber una disputa por el cuerpo de Moisés. De no haber existido Moisés y nada más haber sido un personaje literario, no pudo haber tenido un cuerpo físico, ni tampoco Miguel pudo haber luchado con el diablo para disputarse ese cuerpo físico de Moisés. O sea, toda la implicación es que existió este evento también en forma histórica y al mismo tiempo implica que la existencia de la dimensión sobrenatural, o sea, la existencia de espíritus en el mundo espiritual, tanto de Miguel como del diablo, pues se da por un hecho, se da por sentado, se asume la existencia de todo esto. Sigue diciendo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea que aquí vemos como que Miguel le dice esto al diablo. Pero estos, hablando de los soñadores impíos, los del verso 8 que vimos hace un momento, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y ahí nos dice una característica adicional de estos hombres impíos soñadores. Quiere decir que se corrompen como animales irracionales, o sea que los podemos identificar como corrompidos o corruptos. Dice el verso 11, hay de ellos los corrompidos, los del verso 10, a los cuales se acaba de hacer referencia.
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, o sea, por ganancia deshonesta, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, o sea, los corrompidos, son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran reuniones festivas en donde convivían y comían los creyentes cuando se reunían para adorar en la iglesia primitiva. Y dice, estos, los corrompidos, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y luego termina diciendo, son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea que a fin de cuentas, la oscuridad de las tinieblas eternamente reservada, no solamente es para estos corrompidos, sino también se dice que está destinado para los ángeles que no guardaron su dignidad en los versos anteriores. O sea que terminan en con el mismo destino. Ok, luego el verso 14 dice lo siguiente. De estos, hablando de los corrompidos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, interesante que hasta menciona el orden, ¿verdad? Está hablando de un número ordinal, el séptimo desde Adán, o sea, dando a entender que en la genealogía existieron históricamente todos estos personajes, diciendo, vi que venía el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, de ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y termina esta sección, el verso 16, diciendo, estos corrompidos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y esto estaba ocurriendo en el tiempo del primer siglo. Y luego tiene la amonestación y la exhortación final, dice así, verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el último tiempo, y eso no se está refiriendo al último tiempo del fin del mundo, como muchos lo leen y lo entienden, sino está hablando en el último tiempo, o sea, el tiempo de los receptores de esta carta de Judas. Está hablando del último tiempo del antiguo pacto, que concluyó en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Dice, en el último tiempo habrá burladores. O sea que esto coincidió exactamente con lo que estaban experimentando los receptores de la carta de Judas. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Verso 19. Estos corrompidos, o sea, los burladores, son los que causan divisiones, viven sensualmente, o sea, libertinamente, inmoralmente, y no tienen al Espíritu, dando a entender que no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de santidad que lleva a la santidad. Verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvadlos arrebatándolos del fuego. O sea que da a entender como que los que no se dejan mucho convencer, bueno, pues van a tener que salvarlos arrebatándolos del fuego, o sea, tomando medidas de emergencia, por así decirlo, viendo cómo es posible que no caigan en esa condenación. Y de otros dice, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne.
dando a entender, esa es otra fraseología, un hebraísmo, ¿verdad? Dando a entender la importancia que tenía pues el libertinaje y la inmoralidad que estaban practicando y que realmente pues llevaba a condenación. Y por eso dice aquí, desechando aún la ropa contaminada por su carne, dando a entender, desechando cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de conducta, ¿verdad? Y viene la doxología final. 24. Aquel que es poderoso para guardaros. Y fíjense cómo habla aquí y dice dos cosas. Aquel que es poderoso para guardaros, o sea, los receptores de la carta, sin caída, o sea, así como cayeron los ángeles, dice, ustedes no van a caer porque hay alguien que es poderoso para guardarles a ustedes y presentaros sin mancha, o sea, presentarlos sin libertinaje, sin ningún tipo de inmoralidad en su conducta, sino caminando en santidad, es decir, el estado opuesto a, a lo que hicieron los ángeles que no guardaron su dignidad. Y luego sigue diciendo, delante de su gloria con alegría, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Dando a entender que la doxología, o sea, la alabanza es para aquel, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, que puede influir de manera directa para que aquellos que recibieron la carta pudieran mantenerse sin caída y sin mancha. Con eso concluye la epístola. Ahora bien, vamos a analizar. Aquí tenemos una ilustración tratando de decir con ello que nos imaginemos a Enoch. No quiere decir que es Enoch, pero nada más para que nuestra vista descanse de tanta letra. Ahora vamos a analizar un poquito el libro de Enoch, de donde viene la cita que Judas usó. Y se hacía un comentario midrashico y estamos todavía analizando la genealogía y vamos a entrar al libro de Enoch. Hay una versión del libro de Enoch que está en Kindle, tiene un prefacio por José Luis Belmonte y traducción por Cristina Illamola del 2012 de Porcia Ediciones. Y dice lo siguiente aquí. Gracias a las investigaciones de R. H. Charles, que vivió de 1855 al 1931 después de Cristo, quedó establecido que el libro de Enoch no era en realidad un solo libro, sino un compendio de 5 libros. Y aquí vamos a ver cuáles son esos 5 libros. Perdonen, voy a beber un poco de agua. El primero es el libro de los vigilantes, que abarca los capítulos 1 al 36. El segundo es el libro de las parábolas, capítulos 37 al 70. El tercero, el libro de los astros, capítulos 71 al 81. El cuarto, el libro de los sueños, capítulos 82 al 90. Y el quinto, las cartas de Enoch, capítulos 91 al 105. Y esto viene de la edición Kindle, del prefacio. Y eso nada más lo traigo para que nos demos cuenta cómo está, tener una idea general de cómo está constituido el libro de Enoch que hoy conocemos como un solo libro. Ahora dice así, déjeme presentar esto para dar contexto de dónde viene la cita que aparece en Judas y vamos a ver otro pedacito más para preparación para la clase que va a venir en 15 días. Dice así, el libro de Enoch, traducido al castellano desde 2 versiones inglesas, editadas por R. H. Charles y Hedley Sparks, y desde la versión francesa de François Martin, las 3 traducidas a la vez de los manuscritos etíopes, cotejados con manuscritos griegos, y estas versiones corregidas además de acuerdo con los manuscritos arameos de Qumran. Y ahí podemos ver cuáles son las clasificaciones que tienen esos manuscritos que fueron encontrados en arameo en Qumran, en las cuevas, allá por los 1948 y dice, editados por Joseph T. Milik y traducidos al castellano por Florentino García, y creo que es Márquez la M. Dice así esta traducción. Quiero que veamos esto, porque es muy interesante para que veamos el contexto de dónde Judas toma la cita de su epístola, pero que esa cita viene del libro de Enoch, capítulo 1. Dice así.
Capítulo 1. Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. 2. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Aquí a todos los que son seres angelicales prominentes se les llama vigilantes, y de los santos quiere decir de la multitud de ángeles. Y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Hay que explicar aquí, cuando él dice, hablaré no para esta generación, sino para una lejana que está por venir, que después de los estudios que se han hecho sobre este libro de Enoch, se cree que fue escrito alrededor del tercer siglo antes de Cristo y que luego se fue modificando poco a poco y se fue conjuntando. Pero los dos libros más antiguos es el número 1 que estamos leyendo y el número 3, que ya los mencionamos en el orden anterior, ¿verdad? O sea que estamos hablando de el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36, y el tercero, el libro de los astros, capítulos 71 al 81. Son las secciones más antiguas, cronológicamente hablando, en la composición y en la escritura de este libro. Obviamente, es un libro pseudoepigráfico. Se le ha atribuido por nombre a Enoch, aunque no lo escribió obviamente Enoch. Es un libro del periodo intertestamentario y por eso lo estamos estudiando. Pero lo importante aquí es que este libro de Enoch era ampliamente conocido desde el tiempo intertestamentario hasta el primer siglo de la era cristiana, como comúnmente la conocemos, del tiempo de Jesús. No solamente este libro era conocido en la comunidad judía, sino que, y precisamente por eso es citado en la epístola de Judas, sino que también era muy común, era de conocimiento público, por así decirlo, y su contenido pues era manejado y era conocido muy comúnmente entre la comunidad, valga la redundancia. Ahora, por eso dice así, no hablaré para esta generación, dando a entender que no iba a hablar para la generación cuando él estaba escribiendo, sino para una lejana que está por venir. Y de por eso debe entender que es una profecía, ¿verdad? Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. Y sigue diciendo, el Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá, con su gran ejército celestial, y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los vigilantes, fíjense, y todos los vigilantes que han pecado temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Eso que ustedes ven ahí, Santiago 2:19, nada más lo incluí para ser fidedigno a la cita que estoy haciendo, porque lo tomé de un libro tal como está escrito. Los que pusieron esos versículos no fui yo, sino que el editor de esta versión incluyó esa cita ahí. Si está bien o está mal, no es para mí decir, nada más lo incluí para ser fidedigno a la cita. Dice el número 6, las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Y la tierra se dividirá y todo lo que está sobre ella perecerá, y habrá un juicio sobre todos los impíos. Pero con los justos, él, o sea, el Dios eterno, hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz. Aquí tenemos otra cita, me imagino que es correspondiente también o equivalente a lo que dice en cuarto libro de Esdras 2:35. Y aquí viene lo que es la cita que nosotros vemos en Judas.
Este es el contexto de esa cita. Mirad que él vendrá con una multitud de sus santos, o sea, celestiales, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Y acá vemos la cita que dijimos se encuentra en Judas 14 al 15, en el Nuevo Testamento, y parece que tiene también una correlación con Deuteronomio 33:2. Ahora bien, vamos a adelantarnos un poquito para poder dar contexto a lo que dice el capítulo 6 de este libro de Enoc. Y esto nos va a preparar para la próxima clase que va a venir en 15 días, donde vamos a hablar de los Nefilim o el capítulo 6 de lo que es Génesis. Dice así Enoc capítulo 6. Así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, o sea, los seres humanos. Les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Y ahí nos da el equivalente en cuanto a referencia, Génesis 6, 1 al 4. Y luego dice, entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200, o sea, 200 los vigilantes, encabezados por Shemihasa, los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y el verso 7 dice así, que es clave para entender esto. Estos son los nombres de sus jefes. Número 1, Shemihasa, quien era el principal, y en orden con relación con él estaban, número 2, Artakov, número 3, Rameel, número 4, Jocabel, número 5, Tamiel, número 6, Ramael, número 7, Daniel, número 8, Sequiel, número 9, Baraquel, número 10, Asael, número 11, Hermoni, número 12, Matrael, número 13, Ananel, número 14, Satoel, número 15, Shamsiel, número 16, Sahariel, número 17, Tumiel, número 18, Turiel, número 19, Yomiel, y número 20, Yahadiel. Y el verso 8 dice, estos son los jefes de decena, o sea que cada uno comandaba a 10 más, o sea, comandaba su grupo de 10, perdón, dando a entender que eran en total 200. Y esta es la cita que comúnmente era conocida en el tiempo del Intertestamento y del primer siglo, en la vida de la comunidad judía, en la lectura que tenían y en lo que estudiaban y escuchaban en forma popular. Y esto es el trasfondo de donde viene el punto para decir en Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea que de aquí viene esa interpretación y la cita está del mismo libro. Así que ya lo hemos visto y ya hemos visto el trasfondo, el contexto y que desde el libro de Judas, el comentario midrásico nos da a entender que los ángeles que pecaron se refiere a estos y también se va a referir en forma contextual al capítulo 6 de Génesis. Pero eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre los temas cubiertos en la clase el día de hoy? Ahora sí vamos a regresar. Y nada más quiero decirles que con eso vamos a llegar a los comentarios finales también y luego a la sección de más preguntas si es que las hay. Paz y bendiciones. Shalom Ubrahat.
Déjenme terminar de compartir y vamos a regresar a los comentarios, si es que los hay, o preguntas. Así, Juan. Sí, mira, tengo una pregunta rápidamente. A ver, me llama la atención que estos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, según el libro de Judas, eh, dice que estos ángeles, porque el cabecilla quería, se le ocurrió esta idea y los otros como que no estaban dudosos de cometer este, le llaman proyecto, y dice, vamos a comprometernos bajo un anatema, bajo una maldición, para que cumplamos esto. Es decir, eh, se comprometían bajo un anatema, es decir, si no lo hacen, entonces que caiga una maldición sobre ellos. En el fondo eso es lo Ujú, que más o menos está diciendo. Pero es contradictorio porque resulta que la Biblia los condena por solamente el hecho de haber hecho eso. La Biblia los condena, Dios los condena y bajo prisiones de oscuridad. Es decir, el anatema que por haber hecho eso, haber hecho este proyecto que ellos le llaman, Dios los condenó bajo prisiones eternas de oscuridad. O sea, y creo que también dice que están reservados para un juicio más fuerte aún. Entonces, es contradictoria su acción. Eh, por un lado dice, hagamos esto y si no lo hacemos, que nos caiga una maldición, pero no pensaron en la maldición que Dios les iba a dar, que iba a ser mucho más grave. ujú. Eso. Gracias, Juan. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo que yo opino es que lo que yo veo, al menos de una manera rápida cuando lo leemos, es que cuando este cabecilla o este Sheikh Nihasa habla y dice eso, es como que no quiere ser condenado él solo por lo que va a pasar, sino que era una idea que compartían con todos los demás, pero como que los demás tenían cierta duda respecto a hacer el proyecto, como tú mencionaste que dice ahí, y finalmente los convence para que hagan tal cosa. Pero yo creo que la dubitación o el no estar muy seguros o el no saber que el anatema o el castigo final que iban a recibir era aún más grave que el anatema que ellos sentían que iba a ocurrir sobre ellos, es una indicación precisamente de que en comparación con el contexto de la epístola que estamos leyendo de Judas, precisamente por eso lo cita Judas, dando a entender, esta gente, estos inmorales, estos corruptos, estos soñadores, estos impíos, no saben lo que les espera. Pensarán que el castigo que pueden recibir es pequeño, pero la condenación final es la misma que recibieron aquellos, que ni se la imaginaban. Entonces es ahí donde está la similitud en cuanto a la comparación en el castigo eterno final que van a recibir. Es lo que te puedo decir ahorita así de frente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí de pregunta? Tenemos a Omar y luego a Andrés. Sí, Omar. Sí, una pregunta, referente con esos ángeles caídos. Tú sabes que hay muchas interpretaciones de muchas personas, pero sabemos que pues en el tiempo intertestamentario hubo un desarrollo del mismo tema. Ahora, mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con la caída de Lucifer y sus ángeles o es de otros ángeles que se están hablando? Bueno, en el libro de Enoch, y conforme lo vamos leyendo, lo que da a entender es que el Lucifer que nosotros conocemos con ese nombre como Lucifer, aquí, al menos en este libro, porque no es el único libro intertestamentario donde se menciona algún tipo de caída o rebelión angelical. ¿Sí me doy a entender? Pero al menos aquí en este libro de Enoch, Lucifer no es el nombre del personaje principal, sino Shenmihasa. Ok, entonces posteriormente se le cambió el nombre como Lucifer o dependiendo de la comunidad. Bueno, lo que pasa es que la palabra Lucifer, esa es una palabra ya acuñada al castellano que viene del latín, que cuando se tradujo la Biblia a la Vulgata latina, entonces se tradujo como Lucifer, entre comillas.
o el portador de luz, que es lo que significa en latín, ¿verdad? Que es la forma en que se tradujo el pasaje de Isaías 14, donde dice de que era la estrella de la mañana o la estrella que da luz, ¿verdad? Ok, ok. Ok, O pues sea, muchas gracias. el nombre es un derivado, ¿verdad? El nombre Lucifer es un derivado ya muy tardío de lo que el texto hebreo dice. Entonces, terminó llamándosele Lucifer y es así como lo conocemos. Otros le dicen Luzbel, ¿verdad? Entonces, o Luz Bella, ¿verdad? Entonces, pero todo eso viene como una derivación de la traducción que se hizo al latín, la Vulgata latina, y todo eso viene del hebreo, que en hebreo pues obviamente no se llama Lucifer, ¿verdad? Sí, sí, claro. Gracias, profesor. ¿Cómo no? Andrés, Me da mucha curiosidad de que en la lista de de los vigilantes, todos terminan en él, pero hay uno que es el que se llama Armoní. Me da curiosidad. Usted, empezando la clase, hermano, usted mencionó y hizo énfasis continuamente que Enoch era un personaje que existió. ¿Acaso hay una teoría en la cual se le consideró en un tiempo a Enoch como una divinidad, como un personaje ficticio? Y la última pregunta es, vemos que el término ángeles es un término tardío, porque estos ángeles eran deidades o dioses, o me equivoco, hermano. bueno, dos preguntas muy buenas. La primera es, el día de hoy sí hay personas que piensan que Enoch fue un personaje ficticio. Por eso es que de mi manera muy personal de pensar, yo sí pienso que fue un personaje histórico. Ahora, el hecho de que él haya sido un personaje histórico no significa que él haya escrito ese libro, porque dijimos que ese libro fue escrito en el periodo intertestamentario y la gran mayoría de los escritos que vienen de este tipo apocalíptico, porque son parte de la literatura apocalíptica judía, vienen desde un trasfondo pseudoepigráfico. O sea que se le atribuye este libro a Enoch, aun cuando él no lo escribió, ¿verdad? Para darle ese tipo de auge y de autoridad que se necesitaba para llevar a cabo la transmisión de ese mensaje que contiene. Ahora bien, uh, dentro de lo que es la interpretación del libro de Enoch mismo, cuando uno lo empieza a leer y nos damos cuenta, por eso mencionamos que tiene 5 diferentes libros y no es un solo libro, lo que puede dar pie y cabida a de que sean varios los autores que compusieron cada uno de los 5 libros, de que en algunas partes la tradición de Enoch va a decir y más después se va a desarrollar en que Enoch fue transformado por Dios en un ser angelical, ¿verdad? Pero, y por eso es que llega al cielo y es por eso que es llevado a diferentes partes y necesita uno leer todo el libro de Enoch para darse cuenta cómo es que él es llevado de un lugar para otro y le muestran diferentes visiones y todo eso. Pero después de eso, aparentemente vuelve a encarnar como un ser humano, porque vuelve a la tierra y trae una información para los que están viviendo en la tierra, para que se compongan, por así decirlo, y tratar de evitar el juicio básicamente inminente que les espera. Entonces, hay una variedad de información que hay que leer cuando uno lee el libro de Enoch. Ahorita no la mencioné porque no fue pertinente para el tema que estamos tocando, pero la pregunta sí es muy buena pero hay diferentes maneras de pensar. Algunos piensan que realmente no se transformó en ningún ángel, sino que todo lo que hizo fue contar todo lo que vio en visión, aunque siguió siendo un hombre, ¿verdad? Algún otro diría, no, pues no fue al cielo porque nadie sube al cielo, sino que quizás fue un traslado astral o algo así. Le tratará de dar algún tipo de interpretación de ese tipo, ¿verdad? Pero lo único que el texto dice y lo que vimos que era el comentario midrásico del Nuevo Testamento es de que fue traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Entonces, lo que a simple y sencillamente primera vista nos da a entender es de que fue arrebatado y que no murió físicamente, al menos no en el año en que se dice que fue arrebatado, ¿verdad? En ninguna parte dice que murió, sino que fue arrebatado para no ver muerte, dice. Quizás la muerte misma de la que estaba hablando era para no ver muerte. Muchos lo entenderían para no ver muerte física,
quizás aún la implicación por el contexto de lo que estamos viendo, y como todavía estaba muy joven en comparación con la cantidad de años que vivían cada uno de los personajes listados en la genealogía, quizás la muerte a la que se refiere es el diluvio, como diciendo, fue listado para no ver muerte en el diluvio. Pero eso sería una inferencia nada más, no estoy, una especulación. Porque lo que el texto dice es que después de que Dios buscó al único que encontró justo en la tierra y en su generación, fue a Noé. Pero tenemos que también indicar que la generación de Enoc era una generación anterior a la generación de Noé. Y no solamente una, sino creo que 2 o 3 generaciones anteriores. Entonces, tiene mucho que razonarse ahí, ¿verdad? Sí me dio a entender, hermano Andrés. Todo claro, hermano, gracias. Y el término ángel es un término tardío, entonces. Bueno, el término ángel, tenemos que entender que el término ángel en hebreo no significa necesariamente un ser celestial, porque la palabra es ángeles, melahim, ¿verdad? Entonces, esa palabra significa mensajero. El mensajero puede ser un mensajero terrenal, o sea, un ser humano, o un mensajero celestial. De ahí la palabra ángel, ¿verdad? Pero eso ya es una derivación tardía, y eso es correcto, sí. El hermano Rodrigo Díaz, después la hermana Angélica y luego el hermano Alejandro Rifo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Rodrigo. Adelante. Sí, realmente es muy parecida a la pregunta del hermano Andrés. Eh, la historicidad del personaje, al igual que otros personajes bíblicos como Moisés, nosotros la afirmamos porque la escritura lo dice, y lo dice dentro de un género que no es poético, sino que es histórico. Algunos dicen que la historicidad que nosotros afirmamos está basada en la narrativa, pero no necesariamente en la historia como tal. En fin, eso es todo un debate. La pregunta es, bueno, nosotros aceptamos que son personajes históricos, pero ¿cómo personajes históricos van a durar tantos años? O sea, algo que biológicamente no es como lógico ni aceptable. Ya ahí entonces entraríamos en la parte simbólica y no en la histórica. Bueno, hay 2 cosas que decir respecto a eso. Gracias por la pregunta, hermano Rodrigo. La primera es de que cuando nosotros empezamos a analizar todas las listas genealógicas de los reyes, por ejemplo, de otras culturas como la babilónica, la sumérica y ese tipo de genealogías que también existían. Y es interesante porque hay una genealogía en Sumeria que tiene precisamente 7 diferentes generaciones. Y vamos a ver que cada uno de los reyes o emperadores mencionados ahí tiene miles de años de vida, que obviamente podemos decir, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si se nos hacen cientos de años, muchísimos, comparado con el día de hoy, imagínense miles de años, ¿verdad? Estamos hablando de más de 30,000 años, entonces como que tuvieron esa vida las personas. Ahora, obviamente, ese es un artificio literario para dar a entender la grandeza de cada uno de los personajes. O sea que de lo que estamos hablando aquí es que una persona puede decir, bueno, entonces Enoch, si vivió 365 años o más que eso, y así como Matusalén, por ejemplo, que vivió 969 años, ¿significa eso que esos años vivió a la letra para que sea histórico? Y son 2 cosas diferentes. O sea que el personaje existió históricamente, pero puede ser que hiperbólicamente se le aumente la cantidad de años para dar a entender la grandeza que el personaje tuvo. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. O sea que para uno que es fundamentalista diría, no, si dice 969, eso fue ni un día más ni un día menos.
Eso es entenderlo literalísticamente, ¿verdad? Ahora, Sí, si uno puede aceptar bien la historicidad y darse cuenta que aún la genealogía viene revestida de género literario hiperbólico, ¿verdad? Dando a entender cuando uno compara con las genealogías de otro tipo del mismo tiempo en otras culturas alrededor, cuál era el propósito para hacer eso, ¿ok? Eso no lo hace ni más ni menos a la Biblia, nada más nos da a entender la grandeza de los personajes que son mencionados específicamente en esas 7 generaciones. Y eso le da más credibilidad a la Biblia, no menos, ¿ok? Porque lo que está haciendo es darle énfasis a los personajes que le quiere dar énfasis en la historia del registro bíblico. Esa fue, creo que, la pregunta, ¿no? sí, sí. Muchas gracias por la respuesta. Claro que sí. Dijimos que la hermana Angélica. Sí, buenas tardes. La profecía que menciona Judas sobre la profecía que dio Enoch, ¿se entiende entonces que esa profecía ya se cumplió? Bueno, la profecía que dio Enoch sobre lo que dijo Judas, dando a entender que están guardadas para juicio eterno, ¿verdad? Entonces, desde el contexto que estamos leyendo, ha habido un debate sobre eso. No es fácil responderlo. Algunos dirían que lo que Judas está mencionando proféticamente, viniendo del libro de Enoch, se cumplió en el año 70 después de Cristo. No de manera literal, ¿verdad? No de manera literal. Otros dirían que en lo que se menciona en Judas, tomado del trasfondo de Enoch, todavía espera un cumplimiento para nuestros días. Y allá el mundo cristiano está dividido en cuanto a cuándo va a A la ocurrir este postura. tipo a la fecha, por así decirlo, a la datación de cuándo se cumple la profecía. Pero el punto básico al que me quiero referir yo no es ese. Porque independientemente a cuándo se cumpla la profecía, si ya se cumplió en pasado o está por cumplirse en futuro, el énfasis de la cita no está en la fecha. Si nosotros nos dimos cuenta, el énfasis y el contexto del pasaje está en el destino que le espera a los impíos. Claro, ¿Sí me dio a entender? sí, sí. O sea, el castigo y la exclusión de la presencia de Dios, el fuego eterno, las prisiones Un eternas, juicio. en fin, todo eso, el juicio que esperan irreversible de parte de Dios, ese es el constante de la cita, no la fecha. Claro. Ok. Hermano Alejandro Rifo, Hola, pastor, buenas tardes. buenas tardes. Consulta en relación a la profecía que se está hablando, para empezar como de atrás para adelante. Cuando se refiere al impío, muchos lo atribuyen específicamente que se está refiriendo a la generación de una u otra manera que no creyó en el anuncio, no creyó en el anuncio, por supuesto, del Evangelio del Hijo de Dios, por lo cual lo rechazaron a Cristo, que le espera condenación, pero y que supuestamente para los ángeles caídos es otra condenación, no se estaría refiriendo a lo mismo. No sé si porque el contexto en sí no lo aclara a Judas específicamente a qué impío está apuntando específicamente, porque hay que hacer una aseveración de que se dicen de que hay 4, me parece que como hay 4, no es solamente un lago de fuego, ahí está el Hades, está la hiena, entonces que los ángeles que pecaron tienen condenación, por supuesto, pero a diferencia de la generación impía sin Cristo, que no creyó al anuncio, no creyó en el Evangelio, tiene una condenación, pero otro destino, no se estaría refiriendo a lo mismo. Bueno, en cuanto a eso, tiene usted razón al decir que la similitud está, vuelvo a repetir, en que el castigo es irreversible. Y el castigo que recibe tanto un ángel caído como un impío terrenal que rechaza el evangelio de Jesucristo, tienen el común denominador
de que no reciben lo que reciben los justos, que no reciben lo que reciben los justificados por la fe en Jesús. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto a la especificidad de qué recibe cada uno de los que son rechazados y que son condenados al final del día, por así decirlo, bueno, el texto sí menciona en específico, por ejemplo, no sé cuál es el pasaje, pero dice que son reservados, los ángeles que cayeron son reservados en prisiones eternas de oscuridad, ¿verdad? Esperando el juicio de aquel gran día. Y lo que hay que notar ahí es que estos ángeles caídos están reservados, se traduce en el castellano como prisiones eternas, pero en el griego la palabra es tártaro, ¿verdad? Y viene de una figura, por así decirlo, de la mitología antigua griega, que decía que todos aquellos que morían, habían tres lugares donde podían ir los muertos. Uno es el de los que fueron buenos, eran los campos elíseos, ¿verdad? Luego, como diciendo, para disfrutar y tener un placer, y en fin, todo eso, ¿no? Es como el equivalente al paraíso. Luego está el Hades, que es donde van todas las demás personas que están esperando en este caso, cristianamente hablando, la resurrección, ¿verdad? También son personas que terminaron siendo impías o injustas. Pero en lo que es el mundo o el inframundo, en la manera del primer siglo de creer o de entender el mundo, no de creer, sino de entender el mundo en su cosmovisión, hay un tercer lugar que es el más profundo de todos, que se llama Tártaro, que es donde son guardados los ángeles caídos, que pecaron de esta manera y que están reservados ahí aguardando también el juicio. O sea que Conforme, a final de cuentas, ya sea que estés en el Hades siendo o sea, una persona impía que no creyó, o si estés en el Tártaro siendo un ángel caído que pecó con este tipo de pecado, al final de cuentas, lo que espera es el mismo tipo de juicio. condenación. Sí, ajá. Es condenación, obviamente. Así es. Ajá. La otra pregunta, pastor, el mismo, este líder que vio en sí eh, como, como atractivo tomar mujeres de los hombres y que persuadió a los demás ángeles caídos, se puede decir que sería como, sería como eh, la misma estrategia que usó cuando se rebeló contra Dios y persuadió a los otros ángeles a que se rebelaran también. Bueno, eso implica una interpretación que el libro de Enoch no está dando en este capítulo. O sea, en lo que yo estoy leyendo, es una buena pregunta, pero esa pregunta presupone que antes de lo que está haciendo Shemihasa al querer persuadir a los otros 199 ángeles que cayeron para ir y fornicar con las mujeres en el capítulo 6 de Génesis, implica que hay una caída previa de otro personaje en un tiempo previo, cosa que este capítulo de Génesis no menciona. Conforme. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 Ujú. sí, 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 pastor. Muchas gracias, ¿no? Tendríamos que analizar otro pasaje del libro de Enoch para ver si lo dice, u otro pasaje bíblico para ver si también lo dice, pero en este pasaje no está. Ah, conforme. Gracias. Sí, Juan. Sí, mira, también quisiera mencionar otra cosa. Bueno, tú mencionaste, Benjamín, el, que el, que el libro de Enoch se escribió en la época intertestamentaria, entre el nuevo, al finalizar el antiguo pacto y hubo un tiempo de silencio, digamos, de parte de Dios y ahí se escribió antes del Nuevo Testamento. Es posible que estos autores que escribieron el libro de Enoch quizás se tomaron de tradiciones o de relatos históricos que se mantuvieron durante todos los siglos
y que efectivamente fueron reales, pero no había un libro escrito, porque muchos libros en general de la Biblia no se escribieron inmediatamente después de los acontecimientos, sino que se conservaron como relato hasta que alguien decidió escribirlos. Por ejemplo, Lucas dice que escribió el libro de los Hechos investigando las cosas que sucedieron, etcétera, entrevistando a las personas, pero ya era de conocimiento técnicamente como público de algunas personas la tradición de los hechos de Jesús, de los hechos de la iglesia, hasta que Lucas los recopiló todos y escribió el libro. ¿No será lo mismo en el caso de los autores del libro de Enoch, que efectivamente ellos consideraron un relato muy antiguo, que incluso sería más antiguo de lo que escribió Moisés? Porque si es así, entonces Moisés también tomó este relato, que no estaba escrito como libro, pero Moisés había tomado este relato y también lo incorporó en el Génesis, Génesis capítulo 6. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, pienso que es has hecho una aplicación lógica bastante buena. Sin embargo, al tratar de decir, bueno, viene a través de una transmisión oral, a través de muchos siglos, por así decirlo, legendaria, ¿verdad? Porque es una cosa titánica estar manteniendo una tradición que no está por escrito, y que luego es puesta por escrito después de muchísimos siglos en el periodo intertestamentario. Sin embargo, aquí sí tiendo a diferir de ti, a diferencia de lo que tú has mencionado como una posibilidad. Yo no lo encuentro una probabilidad. No lo encuentro probable, te voy a decir por qué. Porque el género literario en el cual está escrito el libro de Enoch es el género apocalíptico. Y el género apocalíptico no existía antes del periodo intertestamentario. Se dio a través del periodo intertestamentario al escribir el género apocalíptico con sus características, de manera que el haber tenido esas visiones, el haber tenido ese tipo de cosas, no pudo haber sido preservado desde aquel entonces, porque tú lees toda la Biblia desde Génesis hasta que acaba, por así decirlo, la parte de sapiencial, ¿verdad? Y no vas a encontrar ninguna parte apocalíptica ahí, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis viene en la parte de los profetas posteriores, después del exilio, que es el desarrollo posterior de la literatura judía en cuanto a ese estilo literario. Y a ese estilo literario pertenece el libro de Enoch. Ahora, no estoy queriendo decir con eso que en ese libro no pudiera haber ningún tipo de contenido que no se conociera anteriormente. Nada más estoy diciendo de que es muy difícil preservar toda una historia de tradición intacta y que luego fuera escrita en forma apocalíptica en el periodo del Intertestamento. Es mucho más improbable. ¿Sí me voy a entender en esa parte? Tienes cerrado el micrófono, Juan. Sí, pero también, quizás también es posible que estos autores escogieran el método literario apocalíptico para escribir lo que ya se transmitía, porque era lo que estaba vigente en ese momento. Sí, yo entiendo tu punto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que aunque es posible, a mi manera personal de ver, no es probable, ¿verdad? Ahora, sería como leer algún libro que te pudiera ayudar y lo podemos recomendar después, que nos ayude a todos para leer en qué consiste la literatura apocalíptica, cuándo surgió, cuáles son sus pormenores, para que nos ayude a aclarar el trasfondo del libro de Enoch, por ejemplo. Pero el punto es que eso no debería de ser un punto de diferencia o discusión para nosotros, porque de cuándo venga o cuándo no, lo único que se considera canónico del libro es la cita que nosotros tenemos en Judas, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? No estamos disputando la canonicidad de todo el libro, sino nada más la parte que está en Judas, ¿verdad? Bueno, Y de hecho ni la estamos disputando, nada más estamos corroborando el contexto de esa cita. Bueno, gracias Juan, le vamos a dar el espacio ahora a Richard y luego a Ronnie. Hola Ben, saludos. Saludos Richard.
No me esperaba que te metieras en aguas calientes como el Atlántico hoy. No, aquí siempre le damos candela a las cosas, no te Sí, preocupes. sí. No sé si me permite recomendar dos libros, dos lecturas con varias posibilidades que quizás ayude a los amigos. Si lo pueden adquirir, pues sería Sí, bueno. claro que sí. Ahora, Sí, antes que las des, nada más quiero decir algo, ¿verdad? claro, adelante. Recuerden que en nuestro canal nunca damos un punto de vista para querer imponerlo sobre las personas. Claro. Somos un instituto bíblico virtual y entonces exponemos las diferentes posturas que hay, ¿verdad? Después de exponer diferentes posturas, como también lo voy a hacer la próxima clase, cada quien tiene el derecho y el deber de profundizar más en cada una y luego llegar a su propia conclusión personal, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Yo no diría un derecho, yo diría un privilegio, porque estar aquí es un privilegio y lo que usted está haciendo de manera pues, gratuita pues, es encomiable. Muchas gracias por ello. El primer libro que deseo pues, recomendar es el comentario NBI que tiene, bueno, aquí se va a ver al revés, aquí está Segunda de Pedro y Judas, y es de Douglas J. Moo. Y entonces ahí pues nos da buena luz sobre diferentes posturas sobre esta carta de Judas. Pero ya que me lo estaba mostrando, parece que me estaba leyendo la mente. Bueno, en verdad yo le pregunté por WhatsApp si lo tenía. Ahí muestra, oye, pero está al revés. Ahí. En ese libro, en la página 77, le dedica un capítulo al ciclo, lo que se llama el ciclo enóquico, ¿no? Ajá. Y al final, en ese libro, el autor le regala, bueno, no sé si le regala porque uno lo está comprando, el autor pone el libro de los vigilantes o Primera de Enoch completo. Eh, en la nota a pie de página, él cita a varios autores como Bockham, Carlos Blanco, a Díaz Macho, autores que han comentado esto. Y hay algo interesante que yo no lo había visto. Bueno, lo vi cuando lo leí. Carlos, Richard, muéstralo tú, que eres el que estás hablando, y la pantalla que se ve es la ahí tuya. está. Míralo, ahí está. Ahí está, perdón. Conocer la apocalíptica judía. Sí, de Rubén Bernal. Salió hace poco. En ese libro, yo no estoy tomando postura, yo simplemente voy a leer una sola oración. El autor Díaz Macho lo sitúa en el siglo V antes de Cristo. Pablo Sacchi en el siglo IV. Bachman en el siglo III. Uno de apellido Aranda en el siglo II. Y Carlos Blanco lo pone en el 170 antes de Cristo por la referencia que de la fecha del 170 con la muerte de Judas Macabeo. Entonces, lo interesante es, déjeme buscar la nota, que la anoté por aquí, lo que le quería compartir, y discúlpeme, se me traspapeló. Y es que el libro de Enoch, a mi opinión, lo que trata es de dar una explicación del origen del mal. Y la creencia era que ese Enoch que fue raptado o arrebatado baja del cielo a escribir. Y aquí, pues, ¿verdad? Con mucho respeto, pues la imaginación es increíble porque estos libros son anónimos, ¿sabes? Segunda de Enoch es otro idioma, no está escrito en el etiópico, creo que está escrito en eslavo, si no me equivoco. Tercera de Enoch está en otro idioma, pues no puede ser un autor. Obviamente vemos que hay varias manos y para mí Enoch es parte del género apocalíptico. ¿Por qué? Porque es una literatura de resistencia a los imperios. Esa gente no tenían armas, pistolas, metralletas, espadas, palos. ¿Qué tenían? Lo que mejor que tenían que era cómo se resistían, la literatura. Y eso es lo que, a mi opinión, está haciendo Primera de Enoch. Entonces, lo que es interesante, ven, aquí quizás viene la pregunta. Sabemos que la carta de Judas es canónica, inspirada, pero Judas está escribiendo algo posiblemente no inspirado, no canónico. Y obviamente yo no pretendo que usted me responda a eso, porque eso es signo de debate. Pero ¿por qué usted cree que quizás Judas pudo haber cometido este atrevimiento de citar un libro que la iglesia temprana, como Primera de Enoch, no sabe, no lo leían, pero finalmente fue rechazado por los padres de la iglesia? Es su opinión, yo sé que es su opinión, yo sé que es su Sí. opinión. Sí. Bueno, personalmente yo pienso de que
el libro de Enoch, independientemente si estuviera o no en el canon, no es para nosotros decirlo, ¿verdad? Porque el libro de Enoch, siendo un libro judío, al igual que todo el resto del Antiguo Testamento, correspondía a la sinagoga judía determinar, a final de cuentas, si debería de estar o no dentro del canon mismo, Claro, claro. de su Biblia, ¿verdad? Ahora, hay una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén que yo les recomiendo que investiguen. Ella se llama Rachel Elior. La profesora Rachel Elior, que se especializa en ese tipo de escrituras, en Qumran y todo ese tipo de cosas. Ella ha puesto un artículo que lo voy a compartir con todos ustedes. De hecho, ese artículo yo lo tengo compartido ya en mi libro, en uno de mis libros que yo escribí. Lo tengo compartido y ella da su versión de por qué ella piensa de que el libro de Enoch fue sacado de la lista de libros posibles canónicos. Y una de las razones que ella da es porque el libro de Enoch favorece la institución sacerdotal y favorece las visiones directas de Wow. Dios hacia las personas. De manera que el tiempo en que se canoniza la Biblia, que digamos es el siglo primero, cuando se oficializa al final el canon judío, los que estaban tomando el control de todo lo que era el judaísmo eran los rabinos. Claro. Entonces, en lugar de enfatizar el oficio sacerdotal, que eran los saduceos, ellos como fariseos enfatizaron las reglas rabínicas y las tradiciones. Entonces, por lo contrario, cuando nosotros vemos el libro de Enoch, en el libro de Enoch se enfatiza lo que es completamente el oficio sacerdotal. Y, por ejemplo, el libro de Ezequiel es un libro muy parecido, en donde se enfatiza el oficio sacerdotal también del templo, dando a entender que en el tiempo de Israel del primer siglo había una batalla contundente entre dos facciones, los sacerdotes representados por los saduceos y los rabinos representados por los fariseos. De hecho, ella dice en ese artículo, que yo creo que se deja reflejar en lo que ocurre, es que en el mundo del tiempo de los judíos del primer siglo, una de las cosas que imperaba hasta antes de la usurpación helenística era el calendario solar. El calendario solar enóquico es el que había estado vigente en el pueblo de Israel por muchos siglos, desde David hasta el tiempo en que se cambió. Con Judas, después de Judas Macabeo, después de eso, era que viene el tiempo de Jasón y Menelao y Aristóbulo y todos esos que vemos en el periodo intertestamentario. Se introduce un nuevo calendario que es el calendario lunar. De manera que cuando nosotros vemos el libro de Enoch, favorece a los sacerdotes y favorece el calendario solar. Pero a la hora de cerrar el canon, es obvio que, dice la profesora Rachel Elior, es obvio que no iban a aceptar un libro que no los favorecía a ellos, que Óigame, básicamente criticaba la institución farisaica. compártame ese artículo porque lo quiero leer. Hoy mismo lo quiero leer. Y por favor en el WhatsApp me escribe, deletrea el nombre de la autora. Sí, cómo no. Para no cometer un error. Les voy a poner hasta el link para que lo puedan buscar ahí rápido, ¿verdad? Oye, Ben, ¿y no te resulta curioso cuando diste la lista de esos ángeles que yo tuve que prender una vela porque me dio miedo que estabas invocando a todos esos demonios? ¿No te está curioso que los nombres de los ángeles solamente aparecen después ¿sabes? Durante el periodo intertestamentario? En el Antiguo Testamento y en los escritos preexílicos, a los ángeles no se le pone nombre. Sí, y eso también es que es importante notar y por eso no quería entrar hasta ese punto de profundidad, pero por ejemplo el libro de Enoch, tal como lo tenemos en la versión Kindle y que presenté como prefacio de este señor Belmonte y traductora Ilamona, si no me equivoco, donde explica que son 5 libros en uno, por así decirlo. Es interesante que él dice en el trasfondo, en el prefacio que escribe, todo el trasfondo que trae ese libro de Enoch, porque trae un trasfondo babilónico. Es en el periodo babilónico postexílico donde se desarrolla toda la jerarquía angélica, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos.
y trae también influencia persa, influencia y de Irán, ¿verdad? Y de otros trasfondos de cultura que los absorbe el judaísmo y que son presentados ya de esa manera en el tiempo del primer siglo. Entonces, no está para nosotros aquí debatir si lo que se hizo es correcto o incorrecto, sino simple y sencillamente desde el punto de vista bíblico canónico, cómo es que debemos entender los contextos y cuál es el mensaje bíblico que nos trata de dar a nosotros en cuanto a nuestra salvación en Cristo, ¿verdad? Muy de acuerdo, Ben, muchas gracias. Claro que sí, gracias Richard, y gracias por la sugerencia de los libros, tanto a ti como a Hackmer, Ya, el ya me agiófilo. acusaron de aprovechar tu clase para ser vendedor, no fue mi El intención. agiófilo. Sí, Juan, ¿todavía tienes la mano levantada o se quedó? Ronnie Hernández tiene la mano levantada. Ok, gracias. Ronnie, adelante, ahora sí. Dios me los bendiga todo grandemente. Es un privilegio pues formar parte de este estudio. Pues gracias por invitarme y gracias por aceptarme. No, adelante, bienvenido. Cuando hablamos de lo que es literatura, sabemos que tanto en el Nuevo Testamento hacen llamamiento a lo que es el Antiguo Testamento y a muchos libros también. Bueno, sobre todo pues sobre este libro que se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Ahí habla mucho de lo que es donde surgieron muchos, lo que es de lo que es del Nuevo Testamento. Porque a mí no me cabe duda que Judas también hace también mencionar, como dijo Richard también, a lo que es los documentos, los libros de Enoch, para traerlo a memoria otra vez. Si no los quisieron aceptar de una forma, pero es tratar de meterlo para que entienda en aquellos tiempos la gente. Y pues cuando hablamos sobre lo que es la divinidad de Enoch, pues muchos lo han vinculado con el arcángel Miguel y muchos lo han vinculado con, bueno, suena es absurdo, ¿verdad? Pero con un mentado Metatron, algo así. Si usted no sabe, usted sabe de eso, ¿va? También, ¿va? Me imagino que sí. Entonces, bueno, yo de lo poquito que yo he estudiado todo eso, entonces cuando entró a la divinidad y que después se volvió a hacer hombre para traer un mensaje, la verdad que me despertó eso porque digo yo, a lo mejor puede ser, pues los antepasados, pues nunca se sabe, todo es histórico, porque si hablamos como de Moisés, que se pelearon el cuerpo, quiere decir que el cuerpo existió. ¿Me entiende? Entonces, ¿en dónde caigo yo? Bueno, ¿qué divinidad entonces es la que le dieron supuestamente a Enoch? Recuerdo a la rama, puedo decir, rabínica o ortodoxa, no sé realmente, pero toma un papel bien importante. Sí, así es. Y nada más quiero recordarles que Enoch, el libro de Enoch, como dijimos, era un libro bastante conocido en el primer siglo. Y hay una rama de la iglesia cristiana, que es la iglesia etíope, que tiene el libro completo de Enoch en su canon, ¿verdad? Como libro canónico. Entonces, hay una parte de la iglesia que lo considera como una realidad canónica. Entonces, tenemos que considerar eso también. Ok, gracias. No solamente eso era lo que tenía inquietud, porque para mí, pues, siento que Judas tomó también del libro de Enoch para llevarlo. Digo, cualquiera pudiera inferir, como dijimos, ¿no? Si Judas lo citó, quiere decir que era, o sea, llegan a la conclusión, quiere decir que todo era canónico y entonces hay que canonizarlo. Todo lo que decía era verdad y hay que canonizarlo, ¿verdad? Pero no creo Exacto. que debamos caer en esa situación necesariamente, no es algo obligatorio. Porque, por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pablo citando partes de poetas griegos y no están canonizados sus libros, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas. Ahora, Gracias, pastor. claro que sí. Hermano Rodrigo Díaz, otra pregunta. Ok, si los ángeles son un constructo posexílico, ¿cómo se explicarían los ángeles
que aparecen en otros libros preexílicos, incluyendo el Pentateuco? Buena pregunta. La única cosa que quería yo decir es que el ángel, no hay que confundir la terminología ángel con el ser angelical. O sea, lo que yo dije es que nosotros podemos identificar como la palabra ángel, sobre todo cuando se traduce en la versión de los 70 del hebreo, ¿verdad? Malach, o en plural melachim, como es que nosotros vemos que la palabra mensajero, que puede tener una connotación terrenal como ser humano o celestial, y de ahí la palabra ángel, ¿verdad? Que es la que se utiliza para traducir al griego en la Septuaginta, es donde se estandarizó como un constructo posterior la terminología ángel. Pero no estamos hablando de que el ente no existía antes, nada más la nomenclatura fraseológica. ¿Sí me dio a entender allá, Rodrigo? Sí, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, mis hermanos, yo creo que hoy estuvo muy buena y candente el intercambio, ¿verdad? Y gracias aquí a los divulgadores de materiales de literatura que nos han ayudado para darnos algunas referencias bastante buenas que se las recomiendo para que las consigan. Pensaba yo hacer nada más así una plática de paso, pero veo que aquí no podemos tener pláticas de paso, ¿verdad? Sino que a la gente le gusta profundizar y qué bueno, porque para eso es la clase. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre el tema del día de hoy. Si no, pues damos por cerrada la clase y pasamos a la segunda sección, que serían preguntas de cualquiera otra de las clases anteriores, por si hay preguntas también.